Buenas noches con todos. Por favor, si nos pueden confirmar en el chat, si nos escuchan y si pueden verme claramente, por favor, antes de iniciar formalmente. Gracias, Doménico, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos por la confirmación. Bueno, les reitero mi saludo cordial. Para quienes no me conocen, soy Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo, y es un altísimo honor nuevamente contar con la participación de todos y cada uno de ustedes en este nuevo ciclo de conferencias del año 2021. Todas estas conferencias, como ustedes ya conocen, quienes nos han acompañado durante el año pasado, están caracterizadas por tener un acceso abierto al público, y para tal efecto lo que buscamos en el momento más fuerte de la pandemia, y lo seguimos haciendo ahora con más fuerza en lo que ya se ha convertido en una costumbre de la universidad y de nuestra escuela, es seguir llevando adelante con este gran compromiso distintos foros para el alcance de nuestra comunidad universitaria y obviamente para la academia en general. Un grato también, muy grato para nosotros contar en esta ocasión con un excelente panelista, quien en unos minutos lo voy a introducir brevemente, pero quiero reiterarles a ustedes también nuestra gratitud por el compromiso. Hasta el momento ya vamos con 100 personas, estimado Gonzalo, que eso ya da cuenta de la gran importancia que tenemos y que tu charla ha generado en esta noche. A nuestros estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional, de nuestras distintas maestrías en Derecho, por supuesto, estudiantes de otras universidades, profesores, colegas, amigos que nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión, manteniendo este nivel tan alto que manejamos en las conferencias, en los webinars que manejamos desde la Escuela de Posgrado en Derecho, tengo el gusto de presentarles al profesor Gonzalo Ramírez Cleves, que seguramente la mayoría de ustedes lo conoce bien, y simplemente lo que quiero hacer es darles una breve introducción, un resumen de su hoja de vida, que es muy importante para que puedan escuchar un poco más sobre todo lo que el profesor Ramírez Cleves ha hecho en su trayectoria académica. Gonzalo es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia y del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta de la misma universidad, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es autor del libro Límites a la Reforma Constitucional en Colombia, el concepto de constitución como fundamento de la restricción, publicado también en la Universidad Externado de Colombia, y los límites de la reforma constitucional y las garantías, límites del poder constituyente, los derechos fundamentales como paradigma, y múltiples artículos sobre la reforma constitucional en Colombia. Ha sido profesor invitado en la University College of London, en París también, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras universidades del mundo. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana por más de 5 años. En la actualidad es editor en jefe de la revista Derecho del Estado, publicación cuatrimestral del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Como ustedes habrán podido escuchar, se trata sin duda de un académico con amplia trayectoria y conocimiento vasto en un tema que tratamos y que traemos hoy para el debate, para el análisis, que resulta muy pertinente, no solo porque Gonzalo es un experto en este campo, sino que también estoy seguro que todos sus aportes de esta noche serán de utilidad para el caso también ecuatoriano, en el que este momento se encuentra justamente en debate una nueva modificación al texto constitucional, y que generalmente nosotros estamos muy acostumbrados a que se generen este tipo de planteamientos. Así que vamos a escuchar un poco sobre los límites a la reforma constitucional para que podamos ahondar un poco más en el conocimiento de este importante y tan interesante tema. Sin más, quiero darle nuevamente la bienvenida al profesor Gonzalo Ramírez Cleves, darles la bienvenida a ustedes, por supuesto,
Y la mecánica será la siguiente: el profesor Gonzalo Ramírez tendrá 45 minutos aproximadamente para realizar su disertación, y al finalizar la misma ustedes podrán plantear las preguntas a través del chat. Incluso lo pueden plantear a lo largo de la exposición, yo iré recopilándolas y las transmitiré a Gonzalo al finalizar la misma. Sin más, Gonzalo, nuevamente bienvenido, y te reitero el honor para nosotros de contar contigo. Bienvenido a la Escuela de Posgrado en Derecho de UES. Buenas noches a Pablo, a todos a Valeria, a Paulette, a los que están aquí ayudando también en la parte técnica, que ayer hicimos unas pruebas y es un gusto para mí estar en la Escuela de Posgrados de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, en Ecuador. He estado allí en Guayaquil y es una ciudad que me gusta mucho, y todo el Ecuador, ¿no? Como país hermano de Colombia, siempre tenemos que compartir muchas cosas y aprender unos de otros, eh, y estos lazos siempre son importantes. Y me recordaba Pablo que el año pasado ya se había renovado el convenio con el externado y la UES. Vi algunas fotos con la decana allí. La decana me comentó que se había hecho esto también. Entonces, los intercambios creo que van a ser también cada vez más fructíferos entre las dos universidades. Bueno, el tema de hoy es un tema que es importante, no es el tema donde yo me he enfocado en las, digamos, en los trabajos que he hecho, sobre todo en el de la tesis de doctorado, pero también en el libro que anunciaba Pablo. Por acá los tengo, que son como los hijos, uno siempre los tiene. Este es el libro de Límites a la Reforma Constitucional en Colombia, y este es la primera monografía que escribí, que es Los límites a la reforma constitucional y las garantías límites del poder constituyente. La idea de tratar de buscar una fundamentación teórica y práctica también de restricciones y limitaciones a la reforma constitucional y aún también al poder constituyente surge sobre todo de la inspiración de mi director de tesis, Pedro de Vega García, en la Complutense de Madrid. Don Pedro me recibió eh, cuando yo tenía 26 años allí, en el año 98, para hacer una tesis. Yo venía al externado, becario, y a mí se me había ocurrido hacer, hacer la tesis sobre la reforma constitucional. Pero digamos, los colegas se burlaban un poco porque me decían, bueno, pero la constitución es del 91, ¿por qué está pensando en hacer una tesis sobre la reforma constitucional? Y es que yo había leído algunos, en ese tiempo no había internet, o no está tan fuerte más bien, que ya, digamos, propuestas de reforma constitucional de la Constitución del 91 y que se habían aprobado. Entonces me causó curiosidad el tema. Se lo comenté a don Pedro de Vega y él me dijo que le gustaba la idea. Me recomendó que leyera su libro, que leyera también Carl Schmitt y Constantino Mortati, ¿no? Pues, no me los dijo al tiempo, quizás en otras conversaciones. Mm, Fui yo a comprar el libro de don Pedro y resultó ser que la coincidencia fue que quizás es el libro más importante que existe en lengua hispana sobre el tema. Es decir, yo tenía la intuición de hacer esta tesis sobre este tema, y resulta que el director de tesis que tenía vínculo con el externado era el experto en el tema. Entonces esto realmente fue una buena coincidencia y muy grata, porque pues todo lo, digamos, la inspiración del texto fue de las ideas de don Pedro, que ya falleció. Muchos estudiantes mexicanos, colombianos, de otras nacionalidades, digamos, somos discípulos, como dicen allá en España, de don Pedro. Entre ellos, que recuerde, Miguel Carbonell, Gerardo Pizarello, Rafael Rubio Núñez, que fue también codirector, compañero y amigo mío, que ejerció de codirector del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.
Y la segunda coincidencia también que no sé si tengo como un ángel académico por ahí que me protege, es que cuando estaba yo terminando la tesis de los límites a la reforma constitucional y había expuesto en el libro la tesis sobre que hay una constitución, digamos, una idea de constitución material que no puede llegar a ser cambiada por el poder de reforma, ni siquiera por el poder constituyente en ciertos aspectos. Sale en Colombia una decisión. Yo terminé el doctorado en diciembre de 2003, pero con anterioridad sale una decisión muy importante que fue la sentencia Ito, ¿no? La más importante en el tema de la sustitución de la Constitución. La Constitución colombiana no tiene cláusulas pétreas, como si la tiene la Constitución ecuatoriana del 2008, pero la Corte Constitucional, quizás también previendo lo que iba a pasar seguramente con lo que se venía y lo que ahora ha sido denominado, digamos, como populismo, estableció en una sentencia que hacía el control de constitucionalidad sobre el referendo constitucional que se llamó contra la politiquería, propuesto por Álvaro Uribe, que todavía sigue siendo, digamos, muy importante, pero en esta ocasión era su primer periodo presidencial y con su gran popularidad propuso una serie de reformas constitucionales por referendo, que es uno de los mecanismos que tenemos en la Constitución. Y la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2003 estableció la posibilidad de que se declararan inconstitucional reformas constitucionales por lo que ha sido denominado sustitución de la Constitución, ¿no? Ya que, digamos, se ha llamado por la doctrina, la doctrina de la sustitución de la Constitución. Esa tesis, que lo vamos a ver ahorita quizás en esta exposición también, digamos, de diapositivas que ya Pablo me ayudó a poner allí, se basa en tres elementos. El más importante de ellos es en la diferenciación entre poder constituyente y poder de reforma. La Corte establece que cuando se va a reformar la Constitución, reformar, modificar, revisar, es muy diferente a cambiar, derogar o sustituir parcial o totalmente la Constitución. La primera competencia, la de modificar, la tendría el poder de reforma, el poder constituido, por ejemplo, pues el Congreso, incluso cuando el pueblo, digamos, tiene posibilidad de participar en una reforma cuando la Constitución lo establece así, como también lo hace la Constitución ecuatoriana, pero esa labor, esa competencia es limitada, ya empezamos a hablar de límites, a reformar, a modificar. Porque la otra labor, la otra competencia de cambiar la Constitución o derogarla o sustituirla por otra diferente, total o parcialmente, no le compete a los órganos constituidos, sino le compete al poder constituyente, primario, originario, que tendrá la labor de cambiar o derogar la Constitución o sustituirla total o parcialmente por otra diferente. Ese es uno de los principios que estableció la Corte Constitucional en esa sentencia. También habló, bueno, de que la revisión, ¿no? Que analíticamente, digamos, los artículos sobre la reforma establecían que podrá el Congreso reformar, y que reformar quiere decir modificar, no cambiar, un elemento analítico. Y un tercer elemento que utilizó la Corte, y que lo vamos a ver en esta exposición de diapositivas, es un elemento de derecho comparado, que ahora está siendo cada vez más importante. Ustedes están viendo recientemente, asistimos, recordamos también con Pablo que hubo una mesa de profesores y magistrados, digamos, de la Corte Constitucional Ecuatoriana en el Global Summit, ¿no? Propuesta por Richard Albert, que se ha convertido como en uno de los promotores del derecho constitucional global y comparado. Entonces, el tercer
recurso que utilizó la Corte y que va siendo muy importante, digamos, también como un argumento de decisión judicial, es el derecho comparado, y la Corte estableció que otros países también utilizan la doctrina de establecer que a pesar de que no existan, podríamos decir, cláusulas pétreas, se podría se podría declarar inconstitucional reformas constitucionales, y que esta práctica la ha utilizado la Corte Constitucional, o más bien la Corte Suprema de la India, desde 1967. Viene estableciendo una tesis que después se llamó la tesis de la Basic Structure Doctrine. Esos fueron los tres argumentos: el argumento, digamos, competencial, el argumento analítico y el argumento de derecho comparado en esa sentencia, desde el 2003. Entonces, la coincidencia también fue una coincidencia, pues, digamos, que, como les digo, que quizás, digamos, de, que fue muy conveniente, porque pues yo planteaba una tesis de la posibilidad de declarar inconstitucional reformas constitucionales, pero no tenemos, como ustedes sí tienen, la Constitución ecuatoriana, aunque veremos también que tiene algunos problemas por su indeterminación en algunos casos, de que cuáles son los elementos esenciales. Pues no tenemos cláusulas pétreas. Entonces, claro, cayó como anillo al dedo el libro, se volvió también, digamos, una referencia en las sentencias que vinieron después de la Corte. Hay algunas que lo han citado, eh, y esta fue la segunda coincidencia. Voy a hacer una presentación que amplía, digamos, el tema de los límites de la reforma constitucional a otros aspectos, pero el fundamento, digamos, de esto es que la tesis de los límites a la reforma constitucional se fundamenta, desde mi punto de vista, ¿no?, en la tesis, en el concepto de constitución, ¿no? Es un poco lo que propongo, es decir, hay un concepto de constitución desde el punto de vista de la democracia liberal, que es finalmente, digamos, utilicé varios doctrinantes para verificar de qué se trataba, qué significa constitución, para llegar, digamos, a un consenso de que la constitución es una norma jurídica suprema creada por el pueblo, que divide poderes, protege derechos y permite la creación de las demás normas del ordenamiento. Eso desde el punto de vista del constitucionalismo democrático liberal. Pueden haber otros constitucionalismos, y hay una discusión grande, ¿no? Sí, pueden haber otro tipo de constituciones, por ejemplo en Cuba, ¿no? Pues la idea de que haya división de poderes no se encuentra, pero ellos tienen constitución, entonces tendrán otra explicación. Pero desde el punto de vista del constitucionalismo liberal y democrático, pues constitución significa eso, digamos, de una manera consensuada. No significa que no pueda llegar a tener otros elementos que se vayan integrando, pero eso podría ser el núcleo básico. Entonces, la tesis consiste en que si el poder de reforma quiere reformar la Constitución, no podría digamos, eliminar estos elementos nucleares, básicos, estructurales. Pero después hay que mirar que además de estos elementos, digamos, básicos, existen otros, podríamos decir, características propias de cada constitución en particular, ¿no? Seguramente ustedes pueden llegar a establecer que la Constitución del 98 ecuatoriana es diferente de la Constitución del 2008 en algunos aspectos. Nosotros teníamos una Constitución de 1886, la Constitución del 91 es radicalmente diferente, es una Constitución que establece el Estado Social de Derecho, que establece, digamos, la protección de los derechos fundamentales a través de la idea de la dignidad de la persona humana, el pluralismo. Entonces es una constitución que tiene otras características, entonces ahí también habría que mirar qué características son básicas de cada constitución. Cuando no existen cláusulas pétreas, o cuando se habla, como en la Constitución ecuatoriana, de elementos esenciales o básicos, como se establece, digamos, en los artículos sobre la reforma constitucional en el Ecuador, y hablo del 441 y el 442, sobre elementos esenciales o estructura fundamental, pues habría que mirar qué significa eso, ¿no? Y ahí empezar a llenarlo de contenido.
Entonces vamos a ver, vamos a orientar primero, digamos, la exposición al concepto de poder constituyente, después una idea de poder constituyente y reforma constitucional en el derecho comparado y conclusiones. Ahí vamos a ver parte de los límites. Para al final también, digamos, eh, dejar profundizar un poco más en la idea de límites. Este señor es John Locke, ¿no? El que está en la imagen. Es un señor muy importante en inglés que tiene un libro que se llama Los Tratados sobre el Gobierno, dos tratados sobre el gobierno civil. Según algunos autores, y ahí se cita a Gómez Canutillo, que es un portugués muy importante para la época en que escribí la tesis, ya está su hija, este señor es el que empieza a elaborar la idea del poder constituyente. Siempre hay como una intención de hacer una especie de arqueología constitucional, buscar cuáles son los antecedentes históricos. Y él dice que es Locke. ¿Por qué? Porque dice que el poder constituyente, él estableció una diferencia entre poder constituyente y un poder que podríamos decir ordinario, ¿no? Entonces dice que el cuerpo del pueblo puede alcanzar una nueva forma de gobierno, mientras que el poder ordinario es el encargado solo de elaborar y aplicar las leyes. Entonces se habla de un cuerpo del pueblo que puede alcanzar una nueva forma de gobierno y otra que simplemente, que es el poder ordinario que aplica las leyes. Entonces tal vez el poder constituyente es el que establece la forma de gobierno. No habla de poder constituyente, pero establece esa idea. Otros autores, bueno, Colón Ríos, que también ahorita lo veo en muchos webinars, y es un amigo mío que también está en el Ecuador, que incluso, digamos, en la época del 2008 está por ahí rondando, eh, también dando algunas conferencias, porque es el experto, digamos, en poder constituyente. Él se ha enfocado en sus tesis en poder constituyente, acaba de sacar un libro sobre el tema, en donde habla, también haciendo esta idea de arqueología, habla de Rousseau, pero en un texto que le publicó el Externado, una traducción de uno de sus libros más importantes, él establece que no fue John Locke el que habló primero de poder constituyente, sino George Lawson, que fue digamos, un escritor de la Edad Media, en donde se habla de un poder que puede establecer la constitución, conformar los poderes constituidos de gobierno, pero que dicho poder puede llegar incluso a oponerse a lo que establecen los poderes constituidos utilizando el derecho de resistencia. Entonces, bueno, esta es otra idea. Sin embargo, pues todos sabemos que, o los que hemos trabajado el tema, que realmente el que nomina, ¿no? El que establece el nombre de poder constituyente es Sieyès en Francia, con la diferenciación entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? Yo creo que hay que historiar más a Emmanuel Sieyès, que es este abad. Desconozco, digamos, totalmente su biografía, pero lo que uno lee, pues es prácticamente, estuvo en toda la Revolución Francesa, después estuvo en el Directorio, su obra, que es El Tercer Estado, es un clásico, tiene otras obras, entonces quizás hay que explorar, además, digamos, del texto de Sieyès, que es El Tercer Estado, su biografía y sus otras obras, porque parece que es muy significativo. Y es muy también, podríamos decir, eh, que realmente es muy inteligente en lo que propone, porque realmente constata, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Es como el primero que realmente evidencia y lo escribe, lo describe, qué está pasando con la revolución. Entonces, él escribe un opúsculo, un libro pequeño, ¿no? En la época de la revolución, que se llama que es que se le Tieguetá, que es el tercer estado, en donde dice que el poder constituyente es el pueblo, y esta idea es constante, y de esto se deriva incluso la idea de los límites al poder de reforma, es decir, el pueblo es el que hace la constitución, esa es la idea. Pero, y ahí viene lo que es importante anotar, él constata que realmente esto es una utopía, realmente es imposible que todo el pueblo digamos, se ponga en la labor de hacer una constitución. O sea, el ideal es que el pueblo haga la constitución, su contrato social, como diría eso, Rousseau,
Pero esto es algo que no pasa. Hasta ahora no, es muy difícil. Es decir, quizás, no sé, en un futuro con los medios telemáticos uno podría estar en una constituyente, es decir, llega al trabajo y se pone a hacer la labor constituyente, o no sé qué hacer. Digamos, se podría lograr que todo el mundo participe, pero a día de hoy, pues lo normal es que un cuerpo, digamos, de delegados sean los que elaboren la constitución. Fíjense lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Que ya se abrió el proceso constituyente, ya se empezaron a dar las candidaturas, muchos independientes, pero no, pues son un cuerpo de delegados, es decir, van a elegir a un cuerpo representativo. Entonces, al verificar esto, si ellos dicen, mire, si es un cuerpo representativo como es esto, ¿no? Ese es un cuadro de David que no está a color, sino que está como en blanco y negro, Carmelita, un bosquejo muy pequeño. Acá lo pintan, aquí, digamos, del juramento del juego de la pelota, que antecede, va después de la toma de la Bastilla, pero antecede lo que va a ser la Asamblea Constituyente. Acá lo que se hace es acabar con los estados generales, que era lo que se había hecho con una vez que pasó la revolución, convocar, digamos, este Congreso y eliminar, digamos, esa propuesta de los estados generales y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el juramento del juego de la pelota. Pero fíjense ustedes que un poquito lo puse aquí porque lo que se puede evidenciar es que, como pasa, es que pues los que realmente están haciendo la constitución después de la revolución no es el pueblo llano, ¿no? Fíjense ustedes que esto lo critican después, eh, digamos, los de Rousseau, los jacobinos, porque aquí sigue siendo la élite, ¿no? Unos señores muy bien vestidos, todos hombres blancos, algunos clérigos, algunos nobles, pero el pueblo parece que está acá arriba, algunos del pueblo, ¿no? En las barras. Entonces, y no sé si David, ahora que me doy cuenta, pinta esta luz como que, oiga, como que inspírense en el pueblo. Él dice que hay más de 1000 personas acá metidas, pero no está todo el pueblo. Entonces es un poco lo que constata, lógicamente Sieyès, y al constatar esto en el capítulo quinto dice, los asociados son demasiado numerosos y están distribuidos sobre una superficie demasiado dilatada para ejercer fácilmente ellos mismos la voluntad común. ¿Qué hacer? Entonces, fíjense, es muy poético todo esto que se escribe, digamos que en esta época. Entonces, son demasiados, numerosos, y están distribuidos en una superficie demasiado dilatada, es decir, Francia es muy amplio. Entonces, ¿qué hacer para que ellos representen, digamos, para ejercer fácilmente la voluntad común? Entonces, destacan todo lo que es necesario velar y proveer los ciudadanos públicos y confían el ejercicio de esta porción de voluntad nacional y por consecuencia de poder a algunos de ellos. Entonces, fíjense, primero lo que hacen es ver qué es lo importante para elaborar, digamos, en la Constitución, destacan lo que puede ser necesario velar y proveer y después eligen a algunos de ellos para que los representen. Tal es el origen de un gobierno ejercido por procuración, no por representación, otra palabra. Entonces, debido a esto, y aquí ya es un tema importante, quizás que no ha sido tan explorado y hay que empezarlo a mirar, desde la óptica de Sieyès, por eso le digo que es un autor muy importante, ingenioso, que desde su propuesta nos hace ver una serie de elementos, y es, al no ser el pueblo directamente el que hace la constitución, sino unos representantes, si ella propone unos límites, no los llama así, digamos, como está aquí sistematizado, pero retóricamente en su obra, en su texto, lo explica. Es decir, al no ser el pueblo, sino unos representantes deben tener una serie de restricciones. Primer límite, lo llama temporal. Tienen que hacer la labor de hacer una constitución en un tiempo determinado. No puede ser una labor, digamos, que dure indefinidamente, sino que tienen que tener un tiempo limitado. No sé, por ejemplo, en Venezuela, bueno, no, hay que estudiar un poco más, pero hace rato convocado una Asamblea Nacional Constituyente como para oponerse a la Asamblea Nacional, aunque ya eligieron una nueva,
que es pues del régimen, y parece que sigue funcionando ¿no? Y no ha hecho constitución. Nosotros también en el gobierno de Rafael Reyes, que era un general, en 1905 cerró al Congreso como una especie de Fujimori, nombró una Asamblea Nacional Constituyente y duró 5 años y no hizo constitución, sino que hizo leyes. Entonces, el primer límite y lo que debemos nosotros tener en cuenta cuando se abre un proceso constituyente es que el objetivo de una constituyente es hacer una constitución y en un tiempo determinado, ¿no? No puede ser una labor perenne. Segundo elemento, y este va a ser un tema muy importante, como los límites del poder constituyente es que la Asamblea, ese cuerpo de representantes que representan, digamos, la voluntad nacional, tienen una sola competencia. ¿Y cuál es? Hacer una constitución. Entonces, volvemos a la idea de la tesis. Bueno, si es hacer una constitución, ¿qué es una constitución? ¿Cuál es el concepto de constitución o qué es lo que yo tengo que hacer? Es decir, si yo soy un arquitecto y me dicen haga un edificio, pues yo tengo que saber qué es un edificio. Si me dicen que haga una casa, tengo que saber qué es una casa. Si me dicen que tengo que hacer otro tipo de construcciones, es decir, primero tengo que saber qué tengo que hacer y por ende se debe explicar, ¿no? La competencia desde el concepto de lo que, o desde de la idea de constitución. Entonces la competencia será hacer una constitución. Volvemos que es una constitución, una norma jurídica suprema creada por el pueblo que vive poderes, que protege derechos y que permite la creación de las demás normas del ordenamiento. Usted le puede poner otras cosas, decir que sea una constitución que tenga social de derecho, que sea federal, que sea regional, que proteja a los indígenas, que tenga en cuenta el bloque de constitucionalidad. Son rasgos ahora que se van convirtiendo en aspectos importantes, sobre todo en el constitucionalismo del sur global. Pero la definición básica es esta, que viene del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también de Francia, que establece que toda sociedad que no divida poderes y que no proteja derechos carece o no tiene constitución. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta cuando se abre un proceso constituyente. ¿Qué tiene que hacer? Y tercero, es un límite que yo le puse congruencia, porque más o menos si ella lo que dice es, el que representa a un grupo de personas, pues tiene que ser congruente con lo que son podríamos decir, pues los requerimientos, las propuestas de sus representados. Obviamente, si yo represento un grupo de mujeres o represento un grupo de campesinos o una minoría, pues debo representarlos en sus intereses y debo ser congruente. El representante, digamos, tiene un nexo con sus representados y debe consultarlos constantemente y debe dialogar con ellos y crear vínculos y debe ser congruente para que no defraude la labor, digamos, de representación. Los tres límites del poder constituyente, para así, como les digo, no lo sistematiza de esta manera, pero los pone, ¿no?, en su obra, es decir, no está A, B, C, D, pero habla de estos. Yo los puse así numerados. Sin embargo, nosotros hemos oído hablar de la idea de que el poder constituyente no tiene límites. Y es una idea como que se volvió común, es decir, el pueblo, ¿no? El pueblo es como una especie, digamos, de todopoderoso, ¿no? Y es una idea fuerte porque cuando uno es demócrata, entonces le dice, bueno, si usted es demócrata, el pueblo es el que finalmente es el soberano y por lo tanto el pueblo lo puede hacer absolutamente todo. Entonces, esta imagen viene de una revista que era aquí muy importante, ahora no es tan independiente, que es la revista Semana, digamos, del gobierno, que muestra un tigre, ¿no? Y el título es La Constituyente, un tigre suelto. Y esto se da en el año 90, cuando se da una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que da la posibilidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Nosotros teníamos la Constitución del 86, solamente se podía modificar por el artículo de la reforma, no se podía cambiar, se intentó hacer una reforma estructural, fracasó. Hubo un momento, digamos, de conmoción nacional, asesinatos de varios candidatos presidenciales, principalmente Luis Carlos Galán, un movimiento estudiantil de la séptima papeleta que cumplió el año pasado 30 años,
Y finalmente, unas decisiones de la Corte Suprema, digamos, unos decretos del Ejecutivo en estado de sitio, en estado de excepción, que convocaron, digamos, esta asamblea, y la Corte Suprema que avaló la convocatoria a esta asamblea con unos precedentes en el año 78 y en el año 80, en donde había establecido que no era posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces esta sentencia fue histórica, ¿no?, de la Corte Suprema, porque pues habían precedentes de que era imposible cambiar la Constitución por otros mecanismos diferentes a los establecidos en la Constitución del 86. Entonces esto lo que dice la sentencia de la Corte es que, digamos, se había establecido en el decreto de César Gaviria que habían unos límites al poder constituyente. También creo que en Chile se ha propuesto algo así. Unos límites, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente no puede ir contra los tratados internacionales, que la Asamblea Nacional Constituyente no puede revocar los cargos elegidos ese año, entre ellos Gaviria, ¿no? Estoy hablando los límites a la constituyente colombiana, y que tenía que hacer un régimen republicano, democrático y republicano, es decir, que no fueran por ni el socialismo ni totalitarismo, que eso. Pero la Corte Suprema de Justicia dijo no, esos límites y también unos límites de temario son inconstitucionales. Avaló la convocatoria de la Asamblea, pero declaró inconstitucional los límites. Y estableció una idea que no es la de Sieyès, sino es la de Carl Schmitt, que veremos ahora, y es que el poder constituyente es, por ser el pueblo, es ilimitado, es soberano, es autónomo, ¿no? Es inescindible, no se puede ceder, es indivisible, y no puede darse otros límites más de los que él mismo se imponga. Entonces esta idea fuerte, ¿no?, que se ha convertido en una idea que es común, pues es la que se impone. Leamos un poquito lo que dice el artículo. Para los pesimistas, por el contrario, la decisión de la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue dejar suelto un tigre de Bengala. Por eso la idea de que el constituyente es como un tigre de Bengala. Algunos hablan de la caja de Pandora, también se ha vuelto un lugar común. No, a una constituyente es como abrir una caja Pandora, no se sabe dónde, cómo empieza y cómo termina, o se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Esto es un problema, ¿no? Eso es un riesgo. Y esta imagen del tigre, pues es que en lugar de pasar dócilmente por entre dos aros, puede terminar comiéndose a todo el circo. Y un tigre de Bengala suelto es lo que representaba para muchos sectores el reciente fallo de la Corte en el que se declaró exequible la constituyente e inexequibles las limitaciones del temario. Es como les digo, el que empieza a hablar de la tesis del poder constituyente como un órgano soberano y por ende ilimitado es Carl Schmitt, uno de los textos que me recomendó Pedro de Vega, en su obra Teoría de la Constitución, que es una obra que recomiendo, es una obra de 1928, que es un clásico, digamos, dentro del constitucionalismo, con un fundamento de teoría política, de historia del derecho, es decir, un erudito, pero el problema de Carl Schmitt es que empieza a coquetear con el régimen, ¿no? Los regímenes totalitarios que se estaban dando para la época, el régimen fascista y el régimen después nacionalsocialista. Como saben ustedes, hay varias discusiones de Carl Schmitt, Hans Kelsen, y varias anécdotas también entre estos dos autores, el alemán, el otro austriaco. Una de las anécdotas es que, un poco triste, es que Carl Schmitt, digamos, llega a la Universidad de Colonia porque le ayuda a Hans Kelsen, pero después de que llega la persecución, llegan los nazis al poder y la persecución de todos los judíos, Hans Kelsen era judío, Carl Schmitt firma una carta con otros profesores para que se expulse a Kelsen de la universidad. Entonces es un poco lo triste de la historia, y de hecho pues él hizo parte del Partido Nacional Socialista. Pero la obra es muy importante, sin embargo, hay que leerla con mucha atención, porque tiene este tipo de riesgos, es decir, al saber teoría política e historia del derecho, a veces es muy convincente y deja uno, digamos, de ser crítico. Y parte de ese convencimiento es esta idea de que el poder constituyente, al estar en cabeza del pueblo, no tiene límites. Y es una idea muy fuerte, porque pues uno
Como les digo, si es demócrata, pues y le cree en la idea del pueblo como el soberano, pues al preguntarle que quién hace la constitución dirá que es el pueblo y pues dirá no tiene ninguna limitación porque pues el pueblo la hace. Recuerden que si ellos dirían no, el pueblo no la hace, le hacen solo los representantes del pueblo porque es muy amplio y son muchas personas. Él tomaría la tesis de Juan Bodino, de Jean Bodin, como les digo, teoría política, que tiene un libro que se llama Los 6 libros de la República. Y en ese libro, él establece el concepto de soberanía, Jean Bodin, Juan Bodino, y él establece lo que muchas veces también se enseña, que la soberanía consiste en un poder que no tiene por encima ningún otro poder, que es ilimitado, que es absoluto, que es inescindible, que es indivisible. Entonces él hace la siguiente relación. Si el pueblo es soberano y la soberanía es lo que dice Bodino, es decir, un poder que no tiene por encima ningún otro poder, pues finalmente el poder constituyente, al estar en cabeza del pueblo, pues tiene estas características. Es ilimitado, es absoluto, es soberano y no tiene ningún límite. Esta idea, como les digo, es muy fuerte, se ha impuesto en casi todo el mundo. Es la idea que también ha recogido muchas sentencias la Corte Constitucional, no la de Sieyès, sino la de Carl Schmitt. Pero hay que tener, como les digo, cuidado, porque realmente si uno se pone a comparar, pues dirá, si es muy convincente la idea de que el pueblo haga la constitución, pero en realidad pocas veces, o sea, en ninguna ocasión el pueblo directamente ha hecho la constitución, son asambleas o son congresos o otro tipo o referendo, pero pues el pueblo participa de una manera, digamos, que ya está eh, a través, digamos, de la pregunta referendaria, pues se puede llegar a establecer que decide. Por lo tanto, no es el pueblo el que delibera, el que propone, es cómo se hace la constitución cuando se trata del referendo. Este es otro autor que se llama John Elster, es muy importante dentro de la sociología política, ciencia política, Universidad de Columbia, un noruego. Estuve en alguna ocasión en Colombia en el 2011, tuve la oportunidad de charlar con él. Y hicieron un debate en la Corte Constitucional entre Robert Alexy y John Elster. Tiene un libro que se llama Ulises y las sirenas, que es un clásico, otro que se llama Ulises desatado. En estos libros él hace poquito la eh, digamos, la elaboración doctrinal de cómo funcionan las asambleas. Y sobre todo en una parte él utiliza una idea, digamos, gráfica, un mito, que es el de Ulises y las sirenas, y él establece que la constitución sería como esta forma de autocompromiso, ¿no? Como por ejemplo el que se puede ver algunos de ustedes ahora, aunque en época de pandemia todo está en enero, por estas épocas, dice, bueno, voy a hacer dieta, no voy a, pues comió mucho en diciembre y todos llegamos gorditos. Eh, entonces todos van al gimnasio, se inscriben, entonces hay un autocompromiso. Y el autocompromiso es voy a hacer dieta, no voy a comer, no voy a beber, no voy a fumar. Entonces la constitución funciona como una forma, digamos, de autolimitación que el mismo pueblo se da. Es la idea que tiene John Elster. Funciona entonces como lo que hace Ulises, que al pasar en este lugar donde hay unas sirenas que cantaban muy lindo, él dice, átenme al mástil del barco, tápenme los oídos con cera, para ya no caer en los cantos de sirenas, que si caigo en los cantos de sirenas, pues me hundo allí, quién sabe a dónde me voy con las sirenas, pero desaparezco. Esto está en la Odisea. Entonces, así funcionarían las constituciones, como una forma, digamos, de limitar al pueblo de sus propias decisiones, podríamos decir, en momentos que podrían ser riesgosos, ¿no? En unas crisis o en unos problemas coyunturales en donde hay cantos de sirena que dicen, bueno, ¿por qué no tenemos un gobierno más fuerte? ¿O por qué no optamos por esta medida? Y no, y al ver la crisis, ese momento el pueblo decide caer, digamos, en elegir de pronto un populista o incluso acabar con la propia democracia. Entonces, la Constitución impediría esto.
la Constitución sería el mástil, a través también de la protección que se establece a través de las cortes o incluso las cláusulas pétreas, o la reforma, la rigidez constitucional. En relación al tema del poder constituyente, el libro de Elster es también muy importante porque él propone lo siguiente, y esto es como ha sido criticado, porque él es un texto muy importante que él elabora sobre asambleas constituyentes, que es un clásico, no tengo ahorita, digamos, la referencia, pero él hace un recetario, dice, en las asambleas nacionales constituyentes se tiene que elegir de manera proporcional, y ahí veríamos, uno diría, está bien, y es algo que está pasando, es decir, el sistema mayoritario no es bueno para una asamblea constituyente donde queremos que participe todo el mundo. Entonces se da un sistema en donde pueden participar todos los grupos políticos y, por ejemplo, ahorita en Chile establecieron el régimen de Hont, que es un sistema proporcional para que todo el mundo salga en la foto, no solamente los partidos mayoritarios. Segunda requisito, que la asamblea constituyente debe ser unicameral y no bicameral. Yo desconozco que haya asambleas constituyentes bicamerales, normalmente son unicamerales. Y bueno, tercer requisito, que la asamblea no debe deliberar en la capital del país, esto sí es algo curioso, o en una ciudad importante, ni se debe permitir que las Fuerzas Armadas puedan residir en las proximidades de esta. Entonces, pues, uno podría decir, bueno, el caso ecuatoriano, porque pues se fue a Montecristi, no estuvo en Quito, no estuvo en Guayaquil, pero realmente esto es algo que en el constitucionalismo moderno, porque nosotros tenemos la constitución trinacional Venezuela, Ecuador y Colombia de 1821, que se hizo en Villa del Rosario de Cúcuta, ¿no? Una ciudad fronteriza ahora entre Colombia y Cúcuta, que era y quizás otras constituciones de colombianas han sido hechas en ciudades distintas a la capital, la de Río Negro, de 1863, que es cerca de Medellín. Pero la mayoría de constituciones han sido elaboradas en la capital, pero un poquito lo que está diciendo Elster es aléjense de todas las presiones, ¿no? Sobre todo pues de las presiones de los militares. Cuarto, el papel de los expertos debe reducirse al mínimo porque las soluciones tienden a ser más estables cuando son establecidas por consideraciones políticas y no técnicas, ¿no? Entonces, ahorita volviendo al caso chileno, varios colegas constitucionalistas se lanzaron a la constituyente, me parece muy bien, ojalá que salgan elegidos, pero él dirá, no, mire, no solamente se lo dejan a los constitucionalistas o a los economistas o a los técnicos, la tecnocracia es porque uno puede finalmente encontrar un asesor, deje más bien al pueblo, incluso ahorita los candidatos a la constituyente chilena que hay que estar mirando allí, pues hay una representante de las empleadas domésticas y ella fue empleada doméstica, entonces quiere representar esos intereses dentro de la constituyente. Entonces, eso está bien para Elster, y a mí me parece que también está bien que se vea representado, digamos, todos los miembros de la sociedad y no solamente los técnicos, las minorías, los indígenas, y las mujeres, etcétera, pero que pueden saber derecho o no, pueden ser economistas o no, pero que estén representados, porque los técnicos se pueden conseguir finalmente como asesores, etcétera. La asamblea debe trabajar con un límite de tiempo determinado que se coincide con lo que dice también Sieyès, y la constitución no debe entrar en vigor sino después de un tiempo de ser adoptada, ¿no? Como un momento de refrigeración y después sí se adopta. Esto tampoco ha pasado frecuentemente, que yo sepa, no se da un tiempo de espera, aunque hay algunas cláusulas de transición entre una y otra constitución, pero hay otro profesor que critica, digamos, estas tesis de Elster y dice, no, son muy puntuales, es decir, como así que en la capital del país o todo esto, que no esté en la capital del país. Esto es muy puntual, más bien se deben dar ciertos criterios generales, ¿no? Más que tantas recomendaciones, digamos, tan específicas. Por ejemplo, que la constituyente sea un órgano deliberativo,
que su elección, digamos, sea plural. Bueno, son elementos más amplios que estas especificidades. Ahora pasemos a la reforma. Entonces vemos, primer punto, el poder constituyente es el que hace la constitución o el que la cambia, que está en cabeza del pueblo, es la idea, pero que realmente, como lo demuestra Sieyès, pues lo hace un cuerpo de representantes, que generalmente es una Asamblea Nacional Constituyente. Pueden haber otros mecanismos, pero ese es como el más usual. ¿Hay límites al poder constituyente? Si uno toma la tesis de Carl Schmitt, diría, no, es un poder omnímodo, todo lo puede, es el pueblo, ¿cómo se le ocurre? No tiene límites. Podrá solo estar limitado, digamos, en lo que el mismo poder constituyente determine, por ejemplo, un reglamento, pero no más. Otros, como lo dijo la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, ese tigre suelto. Pero si tomamos la tesis de Sieyès, sí tiene límites. El límite temporal, el límite competencial que haga Constitución y el límite de congruencia. Lo difícil va a ser en momentos fundacionales o en momentos, digamos, en donde se está dando un tránsito, cómo se controla, que haga Constitución, que lo haga en un tiempo determinado, que sea congruente, por ejemplo, si partimos de esos límites. También ahora se está hablando, para pasar, digamos, dejar ya concluido el tema de los límites del poder constituyente, de los límites heterónomos, límites que no son, digamos, que están en el ámbito del derecho internacional. Entonces, ¿podría una Asamblea Nacional Constituyente, si el país está, es miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA, ir en contra de lo dispuesto allí, por ejemplo, en la Carta Democrática? Es un tema muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, se discutía si Honduras creo que está proponiendo hacer una reforma constitucional o que prohíba el aborto. Entonces, pero si ya hay unas decisiones de la Corte Interamericana y una, digamos, normas en la convención que establece esto, ¿podría un país ir en contra de lo que establece una convención a la que está vinculado? Ya pasó en Chile, no en una convención constituyente, sino en una reforma que se estableció en la sentencia de la última tentación de Cristo versus Chile, en donde se le pidió al Estado chileno que reformara su constitución porque iba en contra de la constitución. También en el caso de Trinidad y Tobago, porque pues la sentencia de la última tentación de Cristo era una película que se había prohibido por una norma constitucional de la Constitución del 80 que establecía la posibilidad de la censura por razones morales. Y esta película parece pues que insinuaba algunos elementos que no eran deseables para la religión católica con relación a Jesucristo, que tenía, digamos, algunas tentaciones, y la censuraron. Le dieron la razón a los que demandaron esa norma constitucional y se obligó al Estado chileno a que reformara la Constitución. Este ya es un caso que viene desde arriba, ¿no? Que viene desde el órgano de la Corte Interamericana hacia abajo. Ustedes en el Ecuador recientemente, pues, lo que utilizaron fue la convención para declarar casi, digamos, inconstitucional una norma constitucional que prohibió el matrimonio entre parejas del mismo sexo utilizando la convención, pero desde el punto de vista interno, ¿no? No desde el punto de vista de una orden de la Corte. Entonces es un tema también que puede ser algo que se empiece si usted no tiene tema de tesis, puede ser un bonito tema, los límites heterónomos o los límites, digamos, del derecho internacional, de la reforma constitucional y del poder constituyente, enfocados en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, en el DIH y en la jurisprudencia incluso, ¿no? ¿Cómo podría ser este rol? Pero pasemos a la reforma. La reforma se diferencia del poder constituyente en que pues y hoy, digamos, Pablo me pidió que fuera 40 minutos y me voy a pasar del tiempo en la presentación. Pero la reforma constitucional es una técnica
que es no cambiar la Constitución, sino modificar la Constitución. Y al modificar la Constitución, pues hay más límites, ¿no? Porque pues uno son los mismos artículos sobre la reforma que establecen una serie de elementos y otros son, pueden haber cláusulas pétreas como, o cláusulas de intangibilidad expresas, cláusulas formales que establecen que ciertos aspectos de la Constitución no se pueden reformar. Entonces, el procedimiento mismo de reforma es un límite a la reforma, como las mayorías, si se tiene que hacer referendo, los tercios, etcétera. Pero también si existen cláusulas pétreas como la que tienen ustedes en el 441 y, y, y en el 442, pues existen, son ya específicamente unas normas que impiden que el poder de reforma pues elimine esos elementos. Ustedes establecen en el 441 que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma, que es muy interesante. Y también en la reforma parcial se habla de los derechos y garantías y de los procedimientos de reforma. Entonces, esas son cláusulas pétreas, nosotros no tenemos. Entonces hay unos límites formales que son las cláusulas pétreas que pueden ser temporales. Eso se dieron al inicio del constitucionalismo. No se puede reformar la Constitución en 10 años o en 15. Son unos límites de tiempo. O unos límites, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La Constitución francesa decía que 4 años, la de Estados Unidos que 21 años, la de Etiopía se decía que no, del 31 que no se podía reformar nunca. La finlandesa también se declaraba perpetua e inmutable. Pero hay otros límites que son los circunstanciales, que son que en determinados momentos no se puede cambiar la Constitución o circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando exista un estado de excepción o cuando existe una guerra exterior, o cuando en una constitución se establecía cuando alguna parte del estado estuviera invadido. En la constitución francesa del 46, como Francia fue invadido por los nazis, se estableció que si está Francia invadido, no puede reformarse la constitución en esa circunstancia, en ese momento, o en tiempos de regencia, que son las constituciones de monarquía constitucional, y es cuando el rey es menor de edad, le nombran un regente, entonces en ese momento no se puede modificar la constitución. Esas son circunstancias. Entonces tenemos límites formales, cláusulas pétreas que se llaman, o cláusulas de intangibilidad expresas, pueden ser clasificadas de esta manera, ¿no? Pueden haber más clasificaciones. Los temporales, los circunstanciales y las axiológicas. Ahí es donde digo que puede ampliarse los límites. ¿Y las axiológicas a qué se refieren? A ese tipo de cláusulas que impiden que determinados elementos que se consideren esenciales o básicos no se pueden modificar. El ejemplo es el artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn en Alemania, que establece que no se puede modificar el Estado Social de Derecho, no se puede modificar los derechos fundamentales y no se puede modificar el Estado o que los estados federados o los Länder participen en las decisiones de la federación, o sea, el régimen federal. Esas son unas cláusulas pétreas que yo denominé axiológicas, ¿no? Es decir, valorativas, son elementos que se consideran importantes para la Constitución y por lo tanto no se pueden reformar por el poder de reforma y habría que ver si pues solo por el poder constituyente. Otras constituciones tienen cláusulas pétreas también, límites formales, pero hay unas críticas a este tipo de cláusulas. Esto no ha impedido que se reformen dichos aspectos o interpreten cláusulas amplias. Por ejemplo, en Alemania se estableció una reforma en los años 70 que reformaba un derecho fundamental a la intimidad en una época, digamos, de Guerra Fría y de grupos terroristas, y se hizo forma para posibilitar la interceptación de las telecomunicaciones sin orden judicial, lo que aquí se llaman chuzadas, no sé en Ecuador cómo se llaman en, en,
en España, ¿cómo se llaman? Bueno, se me olvidó, pero acá se llaman las chuzadas, eh, y es eso, ¿no? Que se intercepten las llamadas, que se hagan Sí, este es tipo de el llamadas. mismo término, Gonzalo. Sí. Sí, Eh, solamente. y, y la cuestión era si el tribunal, digamos, constitucional eh, iba a declarar inconstitucional esta reforma que reformaba un derecho fundamental a la intimidad. Y la Corte Constitucional, o digamos la Tribunal Constitucional de Karlsruhe, en esa ciudad está ubicado, estableció que no había problema porque no reformaba, fíjense que a nosotros a veces nos tachan de tropicalismo constitucional, pero me miren de los europeos, porque no reformaba el núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad, no era la esencia. Claro, en esto también tuvo un debate, ¿qué es la esencia de un derecho? Y así posibilitó que se diera la reforma de este artículo. Recientemente se han dado muchas reformas, digamos, que provienen de la Unión Europea, y, en donde limitan la participación de los Länder en las decisiones de las federaciones y el Tribunal Constitucional ha avalado. Entonces, esto ya nos hace ver que a pesar de que existen cláusulas pétreas, pues estas no impiden que se hagan reformas de lo que dice que no se reforme. Luego, por ejemplo, en Francia y en Italia se dice que la república no se puede reformar. En Italia por un referendo que se hizo con anterioridad a la constitución del 49, el 47, 47, que ellos dijeron no más monarquía. Entonces establecieron no se puede reformar que Italia sea siempre una república, pero en el sentido de que no sea monarquía, pero ellos han interpretado república como más ampliamente, es decir, república tiene que ser protección de derechos, división de poderes, alternancia del poder. Entonces han abierto la idea de república a otros elementos que no estaban, digamos, especificados originariamente. Mm, la Constitución portuguesa en el artículo 288, 290 tiene como 15 cláusulas pétreas. La Constitución, digamos, de los claveles del 76, que era una constitución socialista, que establecía que los trabajadores deberían participar en las decisiones de las empresas. Pero esto con la Unión Europea, con el neoliberalismo, todo esto, pues esto ya no se toma en cuenta. Y aún así, digamos, existe esta cláusula. Otro, otra idea, digamos, de tropicalismo constitucional a la europea. Almeida Santos, un constitucionalista europeo, dice que no, que estas ya cláusulas pétreas pues quedaron inconstitucionales por el desuso, porque como ya no se usan. Entonces, fíjense, otra crítica que se le puede dar a los límites formales. Y la tendencia es volver al concepto material de constitución y ahí vamos dejando tal vez para allá el debate, porque veo que me pasé de la hora. Y No te eso que se preocupes, llama tranquilo, Gonzalo. de los límites materiales. Y digamos, vengo de vacaciones y estoy que me hablo. De hecho, ha sido muy importante para digamos, mi labor como docente, para tras dar clases emocionales. Entonces, límites materiales, esa es la idea. Como no, es decir, hay límites formales, que son las cláusulas pétreas o las cláusulas de intangibilidad, eh, pero también hay una idea material de constitución, que es la tesis. La constitución significa esto, ese es el concepto de constitución. Esa tesis de los límites materiales empieza a ser muy importante, porque aún en los países que tienen cláusulas pétreas como ustedes, pero que son, en el caso ecuatoriano, digamos que hay una parte de las cláusulas pétreas que, digamos que casi que son límites materiales, es decir, los elementos esenciales ¿no? O estructurales, ¿no? Es casi como, pues, dígame usted qué es lo estructural y qué es lo fundamental. Mm, o los elementos constitutivos del Estado, ¿no? Ahí es toda una amplia labor de interpretación que ya han tenido ustedes decisiones que pues han tenido en cuenta, digamos, este artículo para ver si es enmienda o si es reforma. Claro, los otros de los derechos y garantías, ¿no? Pues está más especificado, pero ojo, se les va la mano por ahí como los alemanes de que a ver que los derechos, el núcleo esencial y que
Y lo de la reforma, que es interesante, es decir, que no se pueden reformar los artículos sobre la reforma, que eso también lo han propuesto algunos teóricos desde el punto de vista de la lógica. Alf Ross y Alf Merck establecieron desde el punto de vista lógico que no es posible reformar los artículos sobre la reforma a través de los artículos de la reforma, porque son oraciones autorreferentes. Bueno, y mire, ustedes lo convirtieron en una cláusula pétrea. Entonces, esta es la idea de que los límites materiales, digamos, la idea de qué es constitución, desde el punto de vista general, pero también específico, va a ser la respuesta a las restricciones que puede tener el poder de reforma, pero también el poder constituyente. Quizás dijemos ahí, Pablo, pues porque ya es vamos hasta ahora en la mitad, y, y, y vamos a la discusión, ¿no? Ya a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Sin duda, un tema muy interesante y ciertamente el tiempo se queda corto para tratar el mismo. A partir de los importantísimos comentarios que has hecho, nada más primero hacer una pequeña reflexión. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, como lo habíamos comentado un poco, esta posibilidad de que existan límites al poder constituyente como tal, y como tú bien lo diferenciabas según las posturas teóricas, estos límites que vendrían dados al poder constituyente no necesariamente se reflejan cuando hablamos de la asamblea constituyente, diferenciando como tal esos dos aspectos. En el Ecuador, la Corte Constitucional, en sentencias que emitió en los primeros intentos y de hecho en las primeras enmiendas a la Constitución del 2008, dio a entender que, como tú bien lo dijiste, ratifica por un lado que no existe posibilidad de topar los elementos constitutivos, restringir derechos y garantías, alterar la estructura fundamental del Estado, los procedimientos de reforma, pero en la enmienda y en la reforma parcial. Pero en el caso de la Asamblea Constituyente, que está relacionada ya al cambio constitucional que prevé la Constitución ecuatoriana, la Corte siempre ha dicho, esto no se puede hacer a través del mecanismo propuesto, para eso está la Asamblea Constituyente. Y lo dice simplemente de esa forma, lo que te daría a entender que para la Corte podría existir la posibilidad de que el poder constituyente actúe sin limitación a través de la Asamblea Constituyente. Claro, con la diferencia de que en el caso ecuatoriano la Asamblea tiene que, el producto que genere la Asamblea Constituyente luego tiene que ser aprobado por el pueblo, pero finalmente la propia Corte ha terminado diciendo que se podría realizar cualquier tipo de modificación, incluso aquellas que puedan tener tensiones con derechos y garantías a través de una asamblea constituyente. Y creo que eso nos ha preocupado a muchos, más aún en épocas electorales, cuando se habla mucho de esta posibilidad de convocar al poder constituyente y nuevamente hablar del poder constituyente que tú bien mencionabas, de plenos poderes, que podría hacerlo absolutamente todo, incluso modificar el propio artículo 1 de la Constitución, cambiar el modelo de Estado, bueno, y entre otros elementos como restringir justamente derechos y garantías constitucionales, que eso es preocupante, pero que es importante justamente tener en consideración lo que podría implicar la noción de una democracia constitucional y lo que tú muy bien describías, estos límites internacionales, incluso de las obligaciones que tienen los estados, y que no podrían simplemente menospreciarse o inobservarse a propósito de un momento de coyuntura electoral. Y por otra parte, ya para no entrar mucho en la discusión, que sería muy interesante, quiero transmitirte algunas preguntas que nos han hecho en el auditorio, que son varias, lo cual demuestra el interés que has generado. Y entre ellas tenemos algunas, si me permites, Gonzalo, por favor. La primera, Gonzalo, es, ¿cuál crees tú que son las consecuencias políticas y jurídicas de la teoría de la sustitución de la Constitución generada por la Corte colombiana?
Si te parece, te planteo primero ese y luego avanzo con las siguientes que tenemos aquí en el chat. Eh, bueno, es una tesis, no alcancé a, después la presentación la tiene Pablo para que se las mande cuando a los que quieran, por el como escriben, gonzalo.ramírez@westernao.edu.co. Eh, la doctrina de la sustitución de la Constitución de la que hablamos al principio, que empezó en el 2003, dio lugar a que se hayan declarado hasta la fecha aproximadamente 9 reformas constitucionales inconstitucionales. La India, en más de los años 60 hasta acá, pues tiene aproximadamente el mismo número. Nosotros vamos a cumplir 30 años de constitución, entonces pues como que ya nos estamos excediendo, pero es que también pues empieza a utilizar el mecanismo de reforma para poder establecer como, o por un lado, leyes que han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, al ser declaradas inconstitucionales, dicen, ah, bueno, inconstitucionales, pongámoslo en la Constitución, propongamos una reforma a la Constitución. Caso, por ejemplo, de los provisionales, ¿no? Acá hay una sentencia que a veces algunos critican, bueno, que establecía la posibilidad de que los empleados en provisionalidad o en encargo permanecieran en sus cargos sin necesidad de concurso. Y la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa reforma, a pesar de que hay muchos empleados en provisionalidad y en encargo que llevan años ocupando esos cargos y que dicen que tienen experiencia para ocuparlos porque no se ha hecho concurso. Y se habló del principio esencial, básico, del concurso público, el mérito, la igualdad. Y esto ha causado, digamos, para algunos, dicen, ¿cómo va a ser el principio de mérito o concurso público un principio fundamental de la Constitución? Pero lo que también, digamos, tuvo detrás estas reformas, que fueron dos sentencias, porque intentaron dos veces hacer la reforma, así serían los lobbies. En la primera era directamente que se quedaran en sus puestos sin necesidad de concurso, y en el segundo maquillaron una especie de concurso donde la permanencia era el mayor puntaje. En ambas ocasiones la Corte declaró inconstitucional. Previamente se había establecido una ley en el mismo sentido que la Corte había declarado inconstitucional. Entonces, esto es un caso que hay que prever, y ya ha pasado también en el caso de algunos del constitucionalismo. Sí, en algunas constituciones, declaró inconstitucional la ley, pues hagamos una reforma a la Constitución, tenemos la mayoría, y como no hay límites, como no hay cláusulas pétreas, pues ya queda en la Constitución, y por lo tanto aseguramos lo que queremos. No puede esta Corte controlar esto, y vamos en contra incluso de las decisiones de la Corte, lo cual también pues pondría en riesgo la independencia judicial y la labor propia de la Corte Constitucional en declarar inconstitucional leyes, al ponerlas, digamos, en un rango superior. Pero desde el punto de vista político, quizás la sentencia más importante a nivel mundial en este tópico es la sentencia que impidió la reelección de Álvaro Uribe, ¿no? Fue una propuesta de referendo eh, que se hizo por iniciativa popular, pero todo el mundo sabía que detrás estaba el gobierno, eh, y que la Corte declaró inconstitucional por vicios de forma en sentido estricto. No se aprobó, digamos, con el porque los certificados de número de firmas se presentaron extemporáneamente, porque no se publicó sino 3 horas después. Bueno, elementos formales, o porque se financió eh, tres, con 3 veces más de lo permitido, digamos, la campaña, pero también con la idea de la sustitución. En un 5-4 quedó la decisión, 4 no compartieron. Hay que decir que recién habían sido designados por el presidente 3, y uno de ellos, una de ellas, que hay que también nombrarla, la doctora María Victoria Calle, decidió acompañar a la mayoría en esa decisión, en establecer no, una propuesta de referendo para una reelección por una segunda vez, cambia los elementos estructurales de alternancia de poder, de checks and balance, de pesos y contrapesos, de división de poderes, de igualdad. Eh,
Otras decisiones han sido más controvertidas, han tenido que ver con la misma reforma de la justicia e incluso decisiones que pueden afectar a los mismos propios magistrados de la Corte, ¿no? Que en esto podrían ser críticos, es decir, eh, si hay una reforma constitucional que afecta a la propia Corte o a los magistrados, podría conocer la propia Corte, tendría que nombrar con jueces. En el caso, por ejemplo, argentino, que establecieron limitación de la edad para sacar a un juez a través de reforma constitucional y se declaró inconstitucional, pero en este caso fue un régimen de juzgamiento que acá no funciona, que es la comisión de acusaciones. Entonces se propuso un sistema distinto, la comisión de aforados que prometía, y la Corte lo declaró inconstitucional por sustitución. Entonces algunos dijeron, no, la misma Corte, digamos, declarando inconstitucional algo que también puede afectar a los magistrados. Pero yo creo que ha funcionado bien. La Corte ha limitado, digamos, también su, su interpretación con unos test. Hay una decisión que está todavía por explorar, que es la decisión de la JEP, Jurisdicción Especial de Paz. Ahí se hizo un mecanismo de reforma, se reformó la Constitución transitoriamente para posibilitar la reforma expedita de normas para implementar el acuerdo de paz, entre ellas reformas constitucionales. Y se hicieron alrededor de cuatro o cinco reformas constitucionales, entre ellas la Jurisdicción Especial de Paz. Y en esa decisión se declaró inconstitucional por sustitución la posibilidad de que los militares y que los terceros, es decir, por ejemplo, empresas que hayan contribuido en la financiación de grupos de guerrilleros, y eso se ha comprobado, paramilitares, eh, pudieran ir obligatoriamente a la JEP. Y la explicación era que ellos tenían su propia jurisdicción y que se sustituía el principio del juez natural y la independencia judicial. Entonces también esta decisión ha sido criticada, es decir, porque la idea era que todos militares y guerrilleros fueran obligatoriamente a la JEP. Después, en todo caso, muchos militares que estuvieron involucrados en el conflicto armado voluntariamente han acudido a la JEP porque consideran que allá les va mejor. Pero puede que no, porque pues la Jurisdicción Especial de Paz funciona a través de que digan, que cuenten la verdad. Y aquí todavía sigue siendo muy difícil que la gente diga lo que pasó en el conflicto, quién financió, quién dio la orden. Y si no dicen la verdad, pues tendrán que ir a las pelas ordinarias. Pero esa decisión también fue criticada, ¿no? Hay otras decisiones hay una decisión que de pronto le sirve también al Ecuador en lo que no se pueden reformar los artículos sobre la reforma, aunque fíjense que la Corte avaló que se reformara de manera transitoria los artículos sobre la reforma para posibilitar un fast track, una forma rápida, pero con antelación se había dado una sentencia en donde no se reformaban los mecanismos de reforma, los artículos sobre la reforma, sino que se reformaba un artículo que tenía que ver también con el procedimiento de reforma, que era el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Aquí hubo otro escándalo, también vergonzoso, que fue la parapolítica. Muchos miembros del Congreso, la mitad, dijo uno de los paramilitares cuando se dio el proceso de justicia y paz, Mancuso, eran financiados por paramilitares. Y muchos de esos políticos tuvieron que, pues, ser pues, perder la investidura y ser procesados penalmente. Entonces ocuparon, después en otras elecciones su curul, pues familiares, ¿no? O miembros afines, ¿no? La esposa, el hermano, el hijo. Entonces, querían tramitar una reforma constitucional que le diera la segunda instancia a los congresistas que habían perdido la investidura, que no la tenían y que según la Corte pues sí la deben tener. Pero ellos no podían aprobar la reforma porque tenían relación, vínculos con familiares, entonces tendrían que declararse inhabilitados. Y lo que hicieron, reformemos la Constitución
para decir que ese artículo sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades pues no opera en las reformas constitucionales, y la Corte declaró inconstitucional esa reforma, estableciendo que los artículos sobre la reforma de supremacía de la Constitución no se pueden reformar, utilizando la tesis de Adolf Merck y Ross. Entonces, ha funcionado bien, aunque como les digo, han 2 o 3 sentencias que hay que mirar si realmente, digamos, fue, eh, digamos, la argumentación finalmente el objetivo de verificar si era una sustitución se cumplió o no, porque el riesgo, y termino ahí, de esta tesis es que se politice, como todas las cortes, digamos, tienen ese riesgo, y que termine trivializándose la doctrina que es tan importante para proteger la democracia constitucional si no se utiliza adecuadamente, porque finalmente el que determina cuándo se sustituye la Constitución y cuáles son los elementos básicos de la Constitución es el mismo juez constitucional, porque no hay ni siquiera pues ningún elemento que establezca que es lo básico, ¿no? Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por tu respuesta. Y a propósito de lo que mencionas, tenemos otra pregunta en el chat de Santiago Arizmendi. Nos dice, ¿qué opinas sobre la, entre comillas, interpretación de la Constitución por parte de las Cortes Constitucionales que termina por reformarla? ¿Cuáles serían en este sentido los límites para la Corte para un mecanismo informal de reforma constitucional? No, es una muy buena pregunta. Ahorita, digamos, con todo esto, esta nueva ola de constitucionalistas norteamericanos, porque, digamos, el constitucionalismo o el derecho constitucional es una área que es nueva, ¿no? Como desde que nacieron las constituciones finales del siglo XIX, que finales del siglo XVIII, principios del XIX, nace esta, y viene el constitucionalismo norteamericano y europeo, ¿no? Entonces sí tenemos una relación con los Estados Unidos, indefectiblemente, el derecho constitucional, y vuelve ahora, digamos, estos jóvenes estudiosos, Albert, David Landau, bueno, anglosajones un poco también a contarnos un poco sobre derecho constitucional comparado, y hablan de la reforma constitucional informal, que esto es algo que ya está, es muy estudiado, digamos, en la doctrina europea, es decir, eh, quizás los norteamericanos utilizan, digamos, el case law, el caso, y después crean la doctrina. En el caso europeo, digamos, continental, es primero la teoría y después vamos al caso. Y había, digamos, Jelinek y un chino que se llama Sudai Lin, hablaron de las mutaciones constitucionales, y entre ellas está la interpretación constitucional, un poco lo que estaba pasando en Norteamérica y comenzó a pasar en Europa, y es que las cortes empezaban a decidir, y allá a través de la interpretación de la Constitución a crear, digamos, una interpretación que extendía lo que decía la propia letra de la Constitución, ¿no? O a través de la interpretación constitucional se iba modificando lo que... El caso paradigmático es Estados Unidos, pues, que tiene una constitución muy corta, pero que a través de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, pues, han ido creando una doctrina constitucional muy importante. Derecho al aborto, el matrimonio igualitario también, que no está en la Constitución, sino a través incluso de interpretación de artículos como el debido proceso, en el caso del aborto. Entonces, ahí habrían críticas, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, o en mi época, en los años 90, estaba de moda Zagrebelsky y su libro que todavía es un clásico, El Derecho Dúctil, Diritto Mite. Esa obra describe ese momento que acá algunos han bautizado el neoconstitucionalismo. Y es esa, digamos, labor de interpretación y sobreinterpretación y protagonismo que han adquirido las cortes constitucionales en todo el mundo, eh, que dan la posibilidad, digamos, de interpretar la Constitución y de esa manera, digamos, ampliar otros
constitucionalistas, digamos, en Canadá, Walu Chau habla de la teoría, digamos, del árbol que va germinando, ¿no? Y que va creando a través de esta interpretación, digamos, un nuevo texto, podríamos decir. Y ahí habría que mirar cuáles podrían ser los límites de esta labor, porque sí es muy importante que las cortes determinen qué significan artículos. Por ejemplo, si ustedes ven el 441, ¿qué hago yo como intérprete cuando me digan que no puedo cambiar los elementos esenciales o básicos estructurales o los constitutivos del Estado? Es decir, que la Corte Constitucional Ecuatoriana tiene que empezar a llenar el contenido de esos artículos que son muy amplios. Incluso, pues, los derechos fundamentales, cuando se empieza a hablar de dignidad humana, o, pues, digamos, son normas abiertas, libertad, igualdad, pues tiene que empezar a llenarlos de contenido. Y esa labor es importante, pero también tiene que ser una labor que pues no, pues empiece, digamos, a la Corte, digamos, a legislar, aunque puede llegar a pasar. El problema es quién limita a la Corte, ¿no? O quién limita a los tribunales constitucionales. Y algunos constitucionalistas, ahí termino, en casos, hay que leer, digamos, el constitucionalismo norteamericano porque es el que más tiene tradición, ¿no? Tiene más de 200 años. Entonces, Mark Toshnet, que es uno de los eh, que fue uno de los Critical Legal Studies, que estuvo acá en una de las sesiones que recordábamos con Pablo, hablándole también a los estudiantes de la Espíritu Santo, tiene un libro muy importante que es Taking the Constitution Away from the Courts. Y es un momento en donde las cortes empezaron podemos decir, a ir en contra de lo que podría ser lo que quería el pueblo. Si usted habla con un chileno y le habla de corte constitucional, ellos tienen una corte constitucional que ha impedido que se hagan reformas muy importantes e incluso leyes muy importantes en Chile, porque son una corte constitucional muy conservadora que se dejó de esa manera en 1980. Entonces, esas cortes que pueden ser también cooptadas por el poder, politizarse, etcétera, puede ser un riesgo a la democracia constitucional y el poder, digamos, de interpretación mm, tan amplio puede llegar también a ser pues un problema. Y ahí habría que mirar a ver qué hacer. Excelente, Gonzalo. Y bueno, de hecho en el Ecuador creo que hemos podido percibir eso, ¿no? Cuando ese poder de interpretación de la auténtica de la Constitución, entre comillas, está en buenas manos, quizás esto no se, los problemas no se van a percibir mucho, pero ya tuvimos casos en que incluso la Corte determinó que podía o simplemente fijó su competencia para modificar textos de las propuestas de modificación de la Constitución para adecuarlas a la Constitución y de esa forma someterlo a referéndum aprobatorio. Entonces, te encuentras con situaciones como esas y otras más que tú mencionas, que ciertamente sí nos hacen pensar hasta qué punto esto puede ser saludable realmente en el marco de una democracia constitucional. Y para cerrar, Gonzalo, por cuestiones de tiempo, hay muchas preguntas más, pero tampoco quiero abusar de tu tiempo en este caso. Tenemos una pregunta relacionada a la teoría democrática de la Constitución de Juan Intriago. Nos dice, desde esta teoría, ¿es posible que exista un mecanismo de modificación de la Constitución que no cuente con la aprobación del pueblo? Un procedimiento de modificación constitucional que no cuente con la aprobación del pueblo, es lo que dice. Si Correcto, me Gonzalo. repites. Correcto, Gonzalo. Si es admisible que en el marco de esta teoría exista un mecanismo contemplado en la Constitución de reforma que no permita la aprobación del pueblo, finalmente para refrendarlo, ¿no? Sí, puede existir, es decir, eh, es muy,
a ver, el pueblo es muy, es decir, cualquier político para tratar de conquistar o ganar una elección habla de pueblo. Es una Así es. palabra que encanta. Es una palabra, digamos que para un demócrata, pues es decir, lo deja desarmado, es decir, es el pueblo el que habla, el pueblo decide, el pueblo lo pide, el pueblo. Pero ¿qué es el pueblo? ¿No? Ya puedo poder determinar. Es esto, el pueblo llano, los campesinos, los indígenas, los pobres, la mujer. Bueno, pero claro, pero finalmente es algo que es muy abierto, que es indeterminado, que puede ser instrumentalizado el concepto. Es decir, yo represento al pueblo. Eh, entonces, en algunas ocasiones, claro, por ejemplo, en el caso del referendo, para como mecanismo de reforma. Entonces uno dice, ah, perfecto, el pueblo decide, tiene la última palabra, sí o no, Ujú. reformar una constitución. Pero ¿qué ha pasado? Algunos casos, pues, han sido, digamos, importantes. En el caso de Bolivia, pues el pueblo dijo no, no reelección. Y fue la Corte Constitucional, digamos, que empezó a ir en contra de lo que dijo el pueblo. Pero entonces podríamos decir el pueblo acertó al establecer y que bueno. Pero también un norteamericano, digamos, que ha establecido que las decisiones referendarias y plebiscitarias son riesgosas en materia, digamos, de democracia, Robert Dahl, porque simplemente es la última etapa de lo que puede ser una decisión democrática. Es decir, la democracia no es simplemente decir sí o no a algo que le diga. Quiere que se legalice la marihuana o el aborto o que se prohíba, porque usted no tuvo la posibilidad de deliberar, ni tuvo la posibilidad, digamos, de escuchar todas las posibilidades que se tienen, ni tampoco de proponer, sino simplemente le llega, digamos, la pregunta sin tener usted la ilustración o básica, ni siquiera la posibilidad de deliberar, de participar. Entonces es riesgoso las decisiones referendarias, digamos, solo con participación en la última instancia del pueblo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Decisiones como, por ejemplo, el rechazo a la paz del acuerdo de paz en Colombia, que lo pusieron en vilo. Algunos pudieron decir, no, pero eso es lo que el pueblo quería. Pero uno podría también ser crítico, ¿no? La manipulación que se dio de los medios de comunicación para lograr que la gente llegara, digamos, con rabia, que fue así, ¿no? Como se utilizaron redes sociales para que la gente votara no, porque es que se le había, digamos, segmentado a determinados miembros de la población para que llegaran y votaran de esa manera, o el Brexit, nos ponen, digamos, nos ponen también de que esto tiene sus riesgos, ¿no? La democracia referendaria y, y, y plebiscitaria. Eh, un caso es el caso de la aprobación de la Constitución para Europa. La Constitución para Europa no existe, es decir, fue un proyecto de constitución que se hizo en el 2005 por un grupo de expertos, la Comisión Giscard, un Ujú. expresidente francés que murió el año pasado. Y entonces la hizo una élite, es decir, ni siquiera la hizo una asamblea constituyente, un parlamento, no se deliberó sino por unos expertos, es decir, totalmente en contra de lo que decía Elster, por ejemplo, un déficit democrático muy amplio. Pero para tratar de buscar una legitimación democrática, se estableció que cada país decidiera cómo la aprobaría. Entonces, algunos países optaron por el referendo, otros por la aprobación a través del Parlamento. En ese momento yo estaba en España y los españoles, pues digamos, han tenido mucha, para la época, cuando era España, digamos, la Europa de los 15, no de los 27, ellos tenían muchas prebendas, ¿no? Las subvenciones, es decir, que les daba la Unión Europea. Entonces, la propaganda, la publicidad que se daba era que se votara por el sí, por referendo, ¿no? Nadie conocía realmente el detalle de la Constitución que iban a aprobar. Que antes, digamos, se ponían personajes famosos cantando el himno de la alegría, que es el himno de Europa, la,
la quinta de Beethoven y sinfonía, pero nadie conocía el texto y lo aprobaron, sí. Pero los franceses, que en cambio estaban en contra de la Unión Europea, como también los ingleses, que están pagando en su mayoría, digamos, como los alemanes, todo esto, toda la financiación viene de allí, dijeron que no querían la constitución y votaron no. Igual los holandeses votaron no y por eso no se aprobó. Entonces, este es un caso en donde una constitución que no fue elaborada por el pueblo fue elaborada por una élite, por un cuerpo, una comisión. Se utiliza al pueblo para que la ratifique. Entonces hay que ponernos, digamos, atentos. Una ratificación popular, digamos, no significa que haya una deliberación, una aprobación democrática. Es decir, la aprobación democrática significa que haya participación. No quedó parte de la presentación, pero hay que tener en cuenta que ya hay muchas propuestas de buscar cómo se hacen constituyentes que realmente sean haya mayor participación, ¿no? Mayor deliberación. Entonces todos hablan de la constitución de Islandia, que finalmente de la constituyente de Islandia, que tampoco se aprobó. Pero ya se utilizaron los mini publics, por ejemplo, que son este grupo, digamos, de grupos de interés que se reúnen y formulan propuestas de constituyentes. Se utilizaron redes sociales para que la gente participara directamente en las aprobaciones constituyentes, deliberaciones. Es decir, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ya tenemos unas posibilidades mayores, digamos, de poder deliberar y de incluir propuestas y de esta manera que las constituciones sean más inclusivas para que realmente sean democráticas. Hay constituciones otorgadas, ¿no? Que han sido elaboradas por los monarcas y las otorgan y hay sin ninguna participación popular, ¿no? Pero eso sería la respuesta. Muy bien, Gonzalo, clarísimo. Muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. Mira, tenemos muchas más preguntas y para que nuestros asistentes no crean que les estoy restringiendo o no tomo en cuenta estas preguntas, si te parece, te las voy a reenviar luego a tu correo electrónico y de esa forma Sí, a si las personas que se alcanzamos a registraron otra, no sé, si podemos quieres más, remitirlas. yo tengo tiempo, ¿no? No hay problema, un par de preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, te voy a plantear entonces una que se relaciona, permíteme un minuto, con el caso colombiano, justamente, para también prestar atención a ese ámbito. Cris Silva nos dice, durante los acuerdos de paz en Colombia, Álvaro Uribe y las FARC coincidieron que el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos de paz debería ser una asamblea constituyente y frente a esa presión el gobierno de Santos recurrió al mecanismo de participación ciudadana del referendo popular. ¿Cuál de estos mecanismos usted considera que reconocería al pueblo como ese poder constituido? Plantea la pregunta. Sí, es interesante la pregunta, gracias. Digamos, los diálogos con las FARC en La Habana, Cuba, fueron muy difíciles. Duraron creo que más de 6 años, 5 años, ¿no? Eh, y el tema más problemático era el qué hacer, digamos, con los crímenes que han cometido, porque ellos iban a entregar las armas, desmovilizarse, y la pregunta era, bueno, ¿tienen que ir a la cárcel o no? No han perdido la guerra porque finalmente el proceso de paz se hizo en medio de la guerra. Y entonces, en algún momento, las FARC propusieron una constituyente, ¿no? Ya tengo por ahí un artículo en ámbito jurídico, que es un periódico, también creo que lo tienen en Ecuador, sobre el tema, donde ellos proponen una constituyente, pues parece que muy democrática, ¿no? Donde participen campesinos, eh, víctimas, miembros de la comunidad LGTBI, mujeres, militares, incluso retirados. Pero había una parte que no me convencía mucho de esa propuesta y era que se pudiera llegar bajo el principio, digamos, de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos, que
mm, que debería primar, digamos, el derecho, o digamos, lo que estableciera la Constitución sobre lo que pudiera establecer los tratados internacionales. Más o menos era la retórica, no era así específicamente, pero era lo que establecía una cláusula pétrea en donde establecía que bajo el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio, digamos, de soberanía nacional, pues debería respetarse, sobre todo porque tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CPI, eh, la Corte Penal Internacional establecía pues la necesidad y la obligatoriedad de que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio tenía que cumplir con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, justicia no significa para muchos cárcel. Entonces, a los guerrilleros de las FARC les preocupaba que tuvieran que ir a la cárcel. Y en su retórica decían, no, nosotros somos combatientes, nosotros no atacamos primero, nosotros nos defendimos cuando el ejército nos atacó, nosotros conformamos las autodefensas campesinas y allí se dio la guerrilla, con lo cual todo lo que pasó viene de una legítima defensa. Bueno, y no tenemos que pagar cárcel, tienen que indultarnos y amnistiarnos como pasó, digamos, con la guerrilla del M-19 en los años 90. Pero desde, digamos, el proceso de paz, incluso con los paramilitares, pues se dio un proceso, se estableció el derecho, digamos, los principios de Joanet, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, ellos querían una constituyente que estableciera una posibilidad de que no se utilizara esos principios. Finalmente no se llevó a cabo. Uribe también, o digamos el uribismo, cuando se dio la decisión de la no reelección, propuso una constituyente. Ahora que está, digamos, siendo judicializado, propone una constituyente. Entonces, este es un problema. Quizás también de pronto lo ven ustedes en Ecuador ahorita, me están diciendo que con Correa, que se propongan constituyentes para tratar de solventar problemas de este tipo, ¿no? De juicios a expresidentes o a sí, a notables, como, para tratar de eludir un juicio. En la India, también con la doctrina básica de la sustitución, Indira Gandhi, que no era la hija de Gandhi, sino de Nehru, pero tenía este apellido, pues, que parecía que era más, pues, la relacionada con Mahamat, ganó para las elecciones con fraude y entonces la quisieron judicializar, y decidieron cambiar la constitución para que no la procesara. Y la Corte Constitucional de la India, utilizando la doctrina básica de la Constitución, declaró inconstitucional esa reforma. Entonces, en el caso de Colombia y el proceso de paz se propuso la constituyente, no se llevó a cabo y yo creo que estuvo bien. Incluso una constituyente parcial que también se puede en Colombia y no, finalmente se hizo a través de este mecanismo del fast track, ¿no? De una reforma constitucional que posibilitara reformas constitucionales para que implementaran el acuerdo. Y yo creo que estuvo bien, aunque la guerrilla parece que quería una constitución nueva, ¿no? Y esto, pues, en un futuro se empieza a volver a discutir este tema como en todas partes, ¿no? Que es que llegue un momento constituyente para poder cambiar aspectos estructurales, pero desde mi punto de vista, digamos, todavía la Constitución del 91 no necesita un cambio total. Gracias, gracias Gonzalo. No sé si me escuchas, parece que estoy con algún pequeño problema de conexión. ¿Me confirmas, por favor? Sí, te escucho. Gracias, Gonzalo. Bueno, reiterarte este agradecimiento, Gonzalo, por tu tiempo. Me parece que ahora sí está mejor, ya tengo la cámara. Ok. Agradecerte por tu tiempo, Gonzalo, y agradecerles a todos. Igual mi compromiso de remitirte, porque son al menos 10 preguntas más, Gonzalo, y te voy a remitir a tu correo si eres tan gentil.
y luego lo que haremos Claro que es sí. enviar algunas respuestas a los correos con los cuales se registraron en este foro. Bueno, y creo que en sí esta discusión, este importante debate y el análisis que has traído llega en un momento muy oportuno, especialmente en nuestro país en este momento. Tú sabes y conocerán nuestros invitados internacionales también. Estamos próximos a un proceso electoral y muchas de las propuestas de los candidatos, tanto presidenciales como a la Asamblea Nacional, al Parlamento, están relacionadas con nuevos intentos de modificación a la Constitución. Algunos plantean enmiendas, otros reformas parciales, otros asambleas constituyentes, otros convocar al pueblo, como tú dices, con ese sentido tan general, para que se pueda generar una refundación de la República. Y por lo tanto creo que esto llega en muy buen momento para que reflexionemos, para que analicemos muy bien la pertinencia, la posibilidad real de llevar adelante estas propuestas que en campaña, como tú bien dices, se puede escuchar de todo, pero es nuestro deber académicamente contribuir a ese debate con altura y ojalá que podamos, a partir de estos espacios, llamar a la reflexión, ¿no? Que ese es uno de nuestros principales intereses con estos foros. Gracias, Gonzalo. No sé si quieres dar algunas palabras de despedida y con eso cerraríamos formalmente. No, agradecerte, Pablo, y a la universidad. Estoy leyendo el chat ahora y muy interesante las preguntas y los comentarios. Realmente, como les digo, cuando uno cumple con esa labor de docente, se le llena el espíritu que hacía falta. Vengo de vacaciones está muy bien volver a intercambiar ideas. Y otra vez, digamos, pues decirles que en el externado y desde Colombia siempre estaremos con las puertas abiertas para intercambiar ideas, para hacer amistades, vínculos de cualquier tipo aquí en Bogotá. Esperamos que esta pandemia pase rápido. Realmente estamos en un pico muy alto y problemático y que a ustedes les vaya bien en las elecciones también, que es, pues, Sí. es ahora toda la coyuntura política, las discusiones, estar atentos allí. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también y les comprometemos a seguirnos, a acompañarnos. La próxima semana tendremos un nuevo foro y estos días lo publicitaremos en nuestras redes sociales. Gonzalo, por supuesto, te reitero a ti también la invitación para que nos acompañes. Y esta es tu casa, así que esperamos que nos podamos volver a ver muy pronto y en nuevos foros para seguir discutiendo sobre temas tan relevantes. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y chao a todos.